A primera vista, la imagen en el manto de Guadalupe tiene un aspecto serio y formal. Sus manos piadosamente juntas expresan reverencia y oración. La figura está de pie y sus piernas aparentemente están en movimiento. Se pudiera pensar que la mujer en el manto está caminando como en procesión, desfilando hacia algún destino. Su cabeza está levemente inclinada hacia abajo y sus labios guardan silencio en una leve sonrisa casi tridimensional. En la Gran Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, el manto se exhibe estratégicamente en alto y los peregrinos lo pueden admirar por detrás del altar mayor, deslizándose sobre una corta pista movediza, y el efecto ocular que se experimenta cuando pasa uno a los pies del manto de Guadalupe es sumamente impactante. Pareciera que la persona en el manto nos observa directa y fijamente y que su mirada nos sigue mientras pasamos frente a ella. Pero hay algo más. El cuerpo de la mujer en el manto de Juan Diego está también lleno de interesantes símbolos y referencias culturales de la época. Las manos en oración al estilo cristiano nos llaman obviamente a la oración personal. Sin embargo, estas manos son también un preámbulo del futuro del continente americano, ya que una de ellas es un poco más gruesa y morena, mientras que la otra es más refinada y blanca, representando las dos culturas que violentamente se confrontan en el siglo XVI en México. Europa y América Latina se unen en la figura de Guadalupe para anunciar una nueva era cultural y religiosa. Las manos apuntan hacia el cielo y si la seguimos en su trayectoria encontramos un broche sobre el vestido de la mujer donde está localizada una cruz. Aunque la cruz es la representación espiritual de los cristianos, esta ya existía como símbolo desde tiempos antiguos en diversas culturas. Cruces de diferentes tipos han surgido en múltiples culturas antiguas representando muchas veces algún tipo de astro, en especial los cometas. También en el mundo azteca, la cruz tenía un lugar especial en su mitología y su simbolismo. La consideraban, junto con los movimientos solares, como una extensión de la flor de 4 pétalos, el Nahui Olin, el símbolo supremo del mundo azteca. Los pétalos de esta flor eran frecuentemente integrados en su arte para añadir y narrar historias. Esta flor era frecuentemente estilizada y se transformaba en una cruz, sumamente similar a la cruz cristiana. Y así, los dos símbolos más significativos e importantes en México durante el siglo XVI, la cruz cristiana y el Nahui Olin, aparecen clara y visiblemente en el manto de Guadalupe. De tal manera que la cruz azteca sirvió como una preparación para la cruz de Cristo. Las manos también apuntan hacia la cara de la joven en el manto, y aquí vemos una relación con las diferencias físicas en las manos. La cara de la doncella de Guadalupe no es blanca europea, pero tampoco es completamente indígena. El rostro de Guadalupe es una profecía, anunciando la nueva sociedad que formaría la mayoría del continente americano, pues ella luce la cara de una joven mestiza. Hay que recordar que para 1531
el número de personas provenientes de la mezcla europea e indígena era mínima. Sin embargo, la figura en el manto aparece con la cara de un nuevo pueblo para que futuras generaciones reconozcan en el manto de Guadalupe su propia sangre. Y esta mezcla de las dos culturas se puede seguir apreciando en la posición del resto del cuerpo. La cara de la jovencita está un poco inclinada hacia abajo. Pareciera estar en un acto piadoso o de gran humildad, y ciertamente tiene este aspecto. Pero la cara, un poco inclinada hacia abajo, es también una fiel representación de las normas sociales de los indígenas de la época. Entre los aztecas antiguos, era considerado de buenos modales el inclinar la cabeza y evitar el contacto directo con los ojos de los interlocutores al comunicarse con ellos. Solo los nobles se les permitía fijar la mirada directamente hacia los otros al socializar. De esta manera, la mujer de Guadalupe se presenta primero como realeza, al vestir el azul jade reservado para los nobles aztecas, pero también como una joven común que practica los modales cotidianos. Y además, jamás se hubiera representado a un dios azteca con la mirada hacia abajo. Pero aquí María de Guadalupe se presenta humildemente, reconociendo que ella no es una diosa, pues ella es una criatura, quien también rinde adoración al Dios Supremo en su vientre. En el mundo de Tenochtitlán antiguo, los modales de buena educación tenían una gran importancia. Bernardo Díaz narra que durante su visita al mercado se admiró del ambiente de orden, limpieza y silencio que se guardaba. En efecto, los últimos emperadores aztecas habían intentado formalizar los modales con reglas públicas y penas por quebrarlas. Y Guadalupe cumple las enseñanzas de Jesús cuando tantas veces en sus evangelios nos invita a ser humildes. Y ahora ella se presenta humildemente con los modales de una ciudadana común en el siglo XVI en México. Guadalupe se presenta con las manos unidas en oración al estilo cristiano. Nos deja otra enseñanza que repite las instrucciones bíblicas de Pablo cuando escribe: oren sin cesar. En efecto, todo el cuerpo de la mujer del manto está en oración. Manos, vientre, cabeza, pies y piernas son una evidencia de alabanza continua. Las manos están en adoración al estilo cristiano, y aunque bajo las vestiduras nos parece que las piernas están en movimiento, como que estuviera caminando hacia algún lugar, pero no es así, no está caminando. Puesto en el contexto de la época y la cultura azteca, concluimos que María de Guadalupe está bailando. En la cultura azteca, la expresión de sus actos de piedad se realizaban a través de la danza. La música era primordial en los ritos aztecas, de tal manera que aún los sacrificios humanos eran acompañados por diversos estilos musicales que cambiaban según la época del calendario. El sacrificio principal que ocurría era el del Año Nuevo, el cual involucraba a un joven que había sido seleccionado como víctima y había recibido una vida privilegiada durante los últimos 18 meses antes de su sacrificio. El joven subía los escalones de las pirámides mientras tocaba una flauta con una punta decorada en forma de flor
de 4 pétalos. La víctima quebraba otras flautas en su ascenso, hasta que al llegar a la cima quebraba la última flauta y él era sacrificado, su corazón era extraído rápidamente, su cuerpo era descuartizado y preparado para el banquete ritual que continuaba. Mientras tanto, al pie de la pirámide, los guerreros y el público en general bailaba al ritmo de melodías y tambores. La multitud que observaba este espectáculo se movía al ritmo de la melodía y tocaban cascabeles y otros pequeños instrumentos musicales. Y aunque el idioma náhuatl no tiene una palabra precisa para música, lo más cercano es la traducción arte en canción. Y la palabra para bailar es cantar con los pies. La música era una extensión de la religión azteca, era una expresión religiosa de fervor. Los ritos aztecas eran esencialmente danzas públicas. Los aztecas creían que la música era el idioma de los dioses y por lo tanto sus cultos estaban impregnados de los ritmos, sonidos y danzas de su cultura. Los cristianos rezan arrodillados. Los judíos rezan de pie, pero los aztecas rezaban bailando. De tal manera que la imagen en el manto de Guadalupe está rezando al estilo de la época y es totalmente congruente que también exprese su fervor religioso con todo su cuerpo, como lo hubieran expresado los antiguos mexicanos en la danza. Entendiendo el significado cultural de la música y su importancia en la vida religiosa de los aztecas, podemos apreciar con mayor asombro el significado de los primeros momentos del milagro de Guadalupe. Juan Diego se dirigía a misa por la madrugada y al pasar por el monte Tepeyac lo detiene el sonido de una dulce y linda melodía. El Nican Mopua narra el episodio como un encuentro entre lo celestial y lo humano, representado por los sonidos sobrenaturales que escuchó Juan Diego. La melodía superaba el sonido de los pájaros, causándole seguramente perturbación. En un momento Juan Diego pensó que había muerto y estaba en los cielos. La influencia de su época en Juan Diego es evidente, pues al oír los sonidos deleitosos comprende que son producto de algo celestial, apropiado en el contexto religioso de sus días, en la cual la música era el idioma de los dioses. Incluso la poesía mística de México antiguo expresa la creencia de la música, al igual que el aroma de las flores, como un método para unirse con Dios. El poema Flor y Canto expresa esta creencia al decir: del interior del cielo vienen las bellas flores, los bellos cantos. Y añade: por allá he oído un canto, lo estoy escuchando. Ya te contesta desde el interior de las flores. ¿Dónde vives, oh mi Dios, dador de la vida? Yo a ti te busco. Solo el Dios escucha ya aquí. Ha bajado del interior del cielo, viene cantando. Juan Diego tan solo oye la melodía por un corto tiempo, porque inmediatamente sube al monte en donde se encuentra con la doncella que lo saluda: Juanito, Juan Dieguito. Momento en que se detiene la música celestial para permitir que las palabras de María sean escuchadas. Esta melodía celestial que escuchó Juan Diego
está aparentemente preservada dentro del propio manto de Guadalupe. En un descubrimiento moderno impactante, se ha notado que cada una de las 46 estrellas y cada una de las flores en el vestido de la doncella de Guadalupe corresponden a una nota musical extendiéndose desde los pies de ella hasta su cabeza, actuando el manto en sí como la cinta de una caja musical que en cada estrella o flor localizada se presenta un sonido particular. Y de esta manera, el manto en sí expresa una música que probablemente fue la misma melodía que escuchó Juan Diego esa madrugada del invierno de 1531. Y es esta melodía que usted está escuchando en este momento, la melodía preservada en el manto de Guadalupe. Una vez más vemos a la cultura indígena actuando como una incubadora donde la fe cristiana crecería a plenitud. Guadalupe ocupa los elementos sagrados de la época para abrir las puertas de los evangelios. Y el elemento sagrado de México era la música y la danza. La pasión en México antiguo por la danza aún perdura ampliamente. Cualquier visitante puede apreciar a grupos de ciudadanos vestidos con los exóticos y bellísimos trajes de los antiguos aztecas mientras bailan al ritmo de tambores y cascabeles, siguiendo los mismos movimientos y sonidos que se disfrutaban en Tenochtitlán hace 500 años. A estos grupos de bailarines se le conoce como matachines. Y aunque no son un conjunto profesional, sus aptitudes musicales son verdaderamente asombrosas y aparecen en todo México y en suroeste americano exhibiendo sus acrobacias en las celebraciones de fiestas religiosas y en especial para la conmemoración de Guadalupe. Los historiadores nos relatan que los españoles no solo toleraron los bailes de los matachines, sino que les agregaron el carácter religioso que aún hoy conservan. Estos conjuntos de bailarines les recordaban a los españoles de sus propias costumbres y fiestas populares, incorporándolas a la nueva cultura mestiza hasta convertirlas en danzas folclóricas. Incluso, varias versiones de los matachines incluyeron elementos obviamente españoles. El personaje de un toro, los pañuelos sobre la cara y las máscaras que se usan en ciertos momentos es un reflejo de danzas españolas, recordando batallas antiguas entre los cristianos y moros. La propia palabra matachín es probablemente de origen europeo. Se cree que es una perversión de la palabra náhuatl Matlatzin-Cachol, que se refería a un grupo de indígenas en el Valle Central de México. La palabra matachín apareció por primera vez en un libreto italiano de 1549 titulado Danzona de Matachini. La cultura azteca estaba pues íntimamente ligada a la danza en su fe, por lo que no debe sorprendernos ver a Guadalupe apareciendo bailando, pudiéndose aún hoy en día apreciar el baile de la doncella a través de las danzas de los matachines hoy en día. Por otro lado,
El uso de la oración danzante también la encontramos en las Escrituras ampliamente, siendo tal vez su pasaje más conocido cuando el rey David baila frente al Arca de la Alianza. Pero hay muchos otros pasajes en que describen la danza como parte de la alabanza al Dios verdadero. El Salmo 149 narra: alaben su nombre entre danzas, al son de arpa y tambor. También el Salmo 150 nos dice: alábenlo con el toque de los cuernos, alábenlo con arpas y con citaras, alábenlo con danzas y tambores, alábenlo con mandolinas y flautas. Realmente la cultura judía aún hoy en día muestra muchas referencias en la danza, frecuentemente unidas a su expresión religiosa, como en ciertos días especiales al pie de la muralla de las lamentaciones en Israel, judíos devotos se congregan y bailan al ritmo de sonidos antiguos mientras despliegan su fe y también acarrean el Torá, llevándola presente en estas danzas religiosas. La música y la danza eran parte de un complejo sistema de ritos y símbolos que conservaba la religión azteca. La música era venerada, pues sin conocer específicamente la ciencia de las ondas del sonido, los aztecas le atribuían características místicas a los sonidos en armonía. Otro sentido que también era estimulado durante los ritos aztecas era el olfato. Los aromas, igual que el sonido, eran parte esencial en la vida de los antiguos mexicanos. El impacto indescriptible de los olores en el pueblo no tenía explicación clara para ellos, pero junto con el sonido eran parte vital de sus expresiones públicas a sus dioses. Es por eso que la cultura azteca valoraba tanto el perfume en la naturaleza, de tal manera que los jardines de los nobles servían no solo para refrescar los hogares de los privilegiados, sino que de estos jardines particulares se coleccionaban flores que adornaban los templos aztecas y formaban parte integral de sus ritos. El cultivo de flores ornamentales, así como de plantas medicinales y alucinógenas, eran parte de la vida cotidiana de Tenochtitlán. La ciudad estaba construida sobre un gran lago y bloques de pasto mezclado con lodo y ramas eran utilizados para la agricultura. La abundancia de agua y el clima fresco les permitía ejercer un dominio extenso sobre la flora local. Y el último ejemplo de la agricultura azteca y la pasión por las flores nos lo preserva México en sus populares jardines de Xochimilco, que significa lugar de las flores. Las flores fueron parte de los ritos aztecas y su dulce aroma era considerado como un vistazo al mundo de los dioses. El milagro de Guadalupe también se conoce como el milagro de las rosas. Pero la presencia de las rosas en diciembre de 1531 es más profunda de lo que aparenta tener en la historia y los eventos de esos momentos en México. Recordemos que el pueblo azteca había perdido a sus dioses, sus templos, sus reyes, tierras y hasta sus propios nombres. El mundo entraba para ellos en su quinto sol y el final era palpable para los habitantes de Tenochtitlán. Vivían un derrumbe cultural total. Sus elementos sagrados habían sido destruidos y nunca jamás las flores de Tenochtitlán refrescarían el aroma de sangre en las pirámides mexicanas. Pero María de Guadalupe le ofrece a Juan Diego
rosas florecidas en medio del frío del invierno como la señal para los españoles. El impacto espiritual que produjeron esas flores en los indígenas fue demoledor. Resulta fácil imaginar cómo se ha de haber sentido Juan Diego al ver a uno de sus elementos sagrados siendo elevado al rango de prueba celestial. Sin duda su corazón saltaba de gozo al ver el reconocimiento de la Madre de Dios por sus objetos más apreciados, como eran las flores. Seguramente muchos otros indígenas de la época quedaron admirados y agradecidos con María al oír la narración de Juan Diego que unía las flores con el milagro de Guadalupe. Pero puestos en el contexto de la época, vemos que el uso de las rosas no fue solo para animar a los demoralizados mexicanos, sino que también para asombrar a los españoles. El obispo Zumárraga pidió una señal como prueba de las apariciones, pero seguramente jamás esperó el milagro de las rosas y mucho menos la imagen en el manto. Es verdad que las rosas han existido en el continente americano desde épocas prehistóricas. Tan es así que en el estado americano de Oregón se encuentran fósiles de rosas que datan de más de 35 millones de años. Sin embargo, las rosas americanas eran arbustos salvajes que florecían tan solo una vez al año durante la primavera. Y sabemos con certeza que la rosa americana no crecía en las alturas del Valle Central de México. La aparición del Tepeyac le pide a Juan Diego cortar las rosas en la colina como prueba para el obispo, y es asombroso que las flores que presenta Juan Diego a Zumárraga son rosas de Castilla. Plantas que no habían sido introducidas en México todavía. Este evento milagroso impactó íntima y personalmente y de forma tremenda a Zumárraga al contestar que Nuestra Señora se dignaba traerle flores de su tierra natal. Las imágenes de María y las rosas han estado siempre íntimamente ligadas a la tradición católica. En el caso de Guadalupe y las rosas del Tepeyac son solo un ejemplo del simbolismo entre la rosa y María. En Lourdes, la visión de Bernadette ofrece componentes similares a los del manto de Guadalupe. Bernadette describe una visión de una joven mujer embarazada que también usa una cinta a su alrededor. Las similitudes entre Guadalupe y Lourdes son asombrosas aún mayor. En Lourdes la aparición luce una rosa sobre cada pie, uniendo así los elementos de Tepeyac a los de las montañas de los Pirineos. Y así, en diversas apariciones marianas, se ha reportado la fragancia sobrenatural de rosas durante los momentos de las apariciones de la Madre de Dios. Y de hecho, la oración mariana singular que todos conocemos, el Santo Rosario, es una oración mística que nos ayuda a profundizar el mensaje del reino de Dios. Cada misterio nos introduce en un evento crucial de los evangelios, convirtiéndonos como María, que guardaba todas esas cosas en su corazón. El Santo Rosario nos eleva, pues involucra nuestra mente y nuestro cuerpo, que aunque no bailamos, sí usamos nuestras manos para deslizarnos a través de las décadas que nos unen con la vida del Redentor. El propio nombre del rosario hace alusión a María y su relación con la flor, la rosa. En latín, el nombre original del rosario es rosarium,
que significa jardín de rosas o corona de rosas. En Guadalupe, María trajo un jardín de rosas al monte de Tepeyac y plantó un jardín de fe en los corazones de América. Y su manto fue instrumental también en preservar el cristianismo en Europa, pues recordamos la batalla de Lepanto, cuando las fuerzas cristianas llevaban una copia del manto de Guadalupe en la batalla contra los musulmanes. Y al vencer, el Papa de la época, Pío V, estableció el 7 de octubre como la celebración de Nuestra Señora del Rosario, pero en realidad a la que realmente se honra es a Nuestra Señora de Guadalupe. Y por lo tal, cada vez que elevamos nuestras voces en aquella plegaria antigua, estamos ofreciéndole rosas místicas cantadas desde el interior de nuestras almas.